Buenos días o buenas tardes, profesor. En este video hablaremos de la fermentación industrial y la cerveza, desarrollado por Victoria Asmat, Matías Castro, Óscar Espinosa y María José Silva, alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Se abordará el tema siguiendo la presente pauta, profundizando en los puntos de la fermentación y cerveza. Dicho esto, ¿qué es la fermentación? La fermentación implica el empleo de microorganismos como levaduras o bacterias sin necesidad de oxígeno para llevar a cabo transformaciones de la materia orgánica que son catalizadas por enzimas. La fermentación ha sido realizada como un arte durante muchos siglos. La elaboración del vino se cree que se practicaba ya al menos 10.000 años antes de Cristo, mientras que los historiadores creen que los egipcios producían cerveza en los años 5000 o 6000 antes de Cristo. Dejaban germinar la cebada en vasijas de barro y después estrujándolas, amasándolas y finalmente remojándolas nuevamente con agua, obtenían la bebida. También en el año 4000 a.C., los egipcios utilizaron las levaduras de la cerveza para la producción de dióxido de carbono para el hinchamiento de la masa del pan. En México, los antiguos aztecas recogían algas del género espirulina de estanques alcalinos para el consumo alimentario. Por otro lado, los datos acerca de las transformaciones de leche en derivados lácteos, como el queso, se remontan en los años 5000 a.C., cuando se observó que la leche contenía en los estómagos de las terneras, que contienen enzimas que coagulan la leche, se cuajaba. El vinagre probablemente se conociera desde el momento que se obtuvo el vino, referidos en la antigüedad del Nuevo Testamento y Nuevo Testamento. Las primeras referencias para destilar alcohol para bebidas datan del año 10.000 a.C. en China. Así, la producción de alimentos y bebidas estuvo en un constante desarrollo sin saber la existencia de los microorganismos como tal. Hasta que en 1856, Louis Pasteur, habiendo llevado a cabo investigaciones detalladas acerca de la fermentación de la cerveza y el vino, concluyó finalmente que las levaduras vivas fermentaban el azúcar en etanol y dióxido de carbono, cuando eran obligadas a vivir en ausencia de aire, dando así un nuevo concepto sobre la fermentación y abriendo las puertas para la era de la fermentación industrial. Desde un punto de vista industrial, lo que se pretende es que se obtenga el mayor rendimiento posible de producto a partir del sustrato utilizado. Cuando más complejo sea el ser vivo, más energía requerirá para crecer y por lo tanto menor rendimiento tendremos del producto deseado. De ahí que siempre se pueden utilizar microorganismos. Por consiguiente, en la obtención de productos industriales, la primera vía es la síntesis química. Si no funciona, se recurre a los microorganismos, plantas y finalmente animales. Los productos de interés industrial producidos por los microorganismos son los productos de su metabolismo, tanto primario como secundario. La obtención de los derivados de lácteos, cerveza, vino y pan constituyen algunos de los procesos biotecnológicos más antiguos donde la intervención de los microorganismos es crucial. En la actualidad se utilizan microorganismos como el Thiobacillus para extraer hierro, cobre y zinc de menas sin contaminar la atmósfera. Las mareas negras y el vertido de lastres y aguas de lavado de los petróleos son otros tantos problemas que plantea solucionarse con la microbiología, ya que se han aislado muchos microorganismos capaces de consumir componentes de petróleo. Es importante adicionar que los alimentos fermentados facilitan la digestión y absorción de nutrientes, ya que durante ese proceso se eliminan o reducen antinutrientes y así se fabrican enzimas digestivas que nos ayudan a la digestión. Clasificación y características de microorganismos. Para poder realizar todas estas clasificaciones de seres vivos, se debió establecer características de los microorganismos, partiendo por el tamaño, es decir, seres microscópicos, como lo son las bacterias, hongos, levaduras, virus y algunas algas. También poseen diferentes formas y requerimientos para su crecimiento. Algunos microorganismos pueden descomponer diversos compuestos contribuyendo al equilibrio ambiental, como lo son las bacterias, hongos y levaduras. Los microorganismos se hallan capacitados de realizar extensas gamas de reacciones metabólicas y para adaptarse a diversas fuentes de nutrición. El ser humano desde siempre ha intentado clasificar los seres vivos,
siempre encontrando controversias para sus clasificaciones debido al aumento de conocimientos respectivos de cada uno de los organismos. A mediados del siglo XVIII, Linnaeus ordenó los seres vivos en dos reinos bien definidos: reino Animalia, que son animales, organismos móviles y heterótrofos, y el reino Plantae, que incluía los vegetales, organismos inmóviles, autótrofos y fotosintéticos. A mediados del siglo XIX, Haeckel propuso un tercer reino, el reino protista, para reorganizar todos los seres con organización biológica sencilla, siendo unicelulares, cenocíticos o multicelulares, pero carentes de especialización tisular. Este reino incluiría bacterias, algas, hongos y protozoos, estableciendo así tres grandes reinos de seres vivos. En 1937, Chetton dividió los seres vivos en dos grandes grupos, según si tienen o no membrana nuclear, siguiendo el término eucariota, que definió como organismos con células nucleadas que pueden ser protozoos, algas y hongos, hasta animales y plantas, y las procariotas para los organismos sin membrana nuclear, como lo son las bacterias. En 1969, el científico Whittaker clasificó los seres vivos en 5 reinos, según sus niveles de organización celular y su forma de nutrición, estableciendo así el reino Monera, como por ejemplo las células procariotas, protistas como las eucariotas unicelulares, Plantae como las eucariotas fotosintéticas, Animalia como las eucariotas fagótrofos y Fungi como las eucariotas osmótrofos, quedando los microorganismos incluidos en los reinos moneras, como las bacterias, protistas como los protozoos y microalgas, y fungi como los hongos filamentosos y levaduras. Posterior a esto, se han establecido de que los procariotas quedaban divididos en dos grupos: las bacterias más comunes, las eubacterias, y el segundo grupo incluye bacterias que producen metano, metanógenas, bacterias que viven en ambientes ácidos y calientes como las termófilas extremas, y las que viven en ambientes salinos, que son las halobacterias. Esta clasificación surge tras la secuenciación del ARN. Tipos de fermentación. Se puede clasificar según el microorganismo, el sustrato y las condiciones. La fermentación alcohólica está realizada principalmente por levaduras que producen etanol y dióxido de carbono. Si en la reacción hay oxígeno, la levadura realiza la respiración, oxidando completamente la glucosa para obtener el ATP. Si la reacción es en condiciones anaerobicis, se fermenta la glucosa y algunas lactosas, generando así ácido pirúvico, que luego se transforma en acetaldehído, que posteriormente se convierte en etanol. Esta fermentación etílica se usa en producción de vinos, cervezas y bebidas destiladas. Es posible obtener a través de fermentaciones por levadura otros alcoholes como propanol, butanol, pentanol, además de glicerina, entre otros. La fermentación láctica es realizada por bacterias Lactobacillacea y Enterobacteriaceae, algunos protozoos y también en los músculos esqueléticos humanos, la cual consiste en la creación de ácido láctico a través de azúcares. El ácido láctico contribuye a la acidez y sabor de productos lácteos, vegetales, legumbres, cereales y carnes. También ayuda a controlar otras bacterias que causan la descomposición. Las bacterias lácticas se clasifican en dos grupos: en homofermentativas y en heterofermentativas. La fermentación propiónica se produce por bacterias anaerobias del género Propionibacterium, que predominan en el tracto intestinal de rumiantes y producen ácidos grasos. En ausencia de oxígeno, se produce ácido propinoico, acético, dióxido de carbono y agua. La fermentación butírica se produce en ausencia de oxígeno, fermentando lactosa, y produce ácido butírico, acético, dióxido de carbono e hidrógeno. Además produce olores desagradables como a mantequilla rancia y sudor. También se puede producir en ensilados de pasto y forrajes. La fermentación fórmica se produce por Enterobacteriaceae a partir de la glucosa. La Escherichia coli produce etanol
y ácido succínico, láctico, acético, fórmico y gases como hidrógeno y dióxido de carbono, pero no produce butilenglicol. El ácido fórmico no es el principal formado en esta fermentación. La fermentación metánica la produce bacterias metánicas, que son anaerobias obligadas. Se presenta que otros microorganismos han fermentado los sustratos y se han producido alcoholes y ácidos grasos, hidrógeno y dióxido de carbono, que luego son transformados en metano y agua. La fermentación maloláctica se produce por bacterias lácticas Leuconostoc, que transforma el ácido málico en ácido láctico y dióxido de carbono. El ácido málico está en el ollejo de las uvas y en la pulpa de frutas. Se utiliza para reducir acidez y desarrollar compuestos y sabores en el proceso del vino. La fermentación acetificación se obtiene tras la inoculación con bacterias aeróbicas al etanol, que es obtenido por fermentación alcohólica. Se oxida a acetaldehído por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa. La gran cantidad del vinagre de mesa es obtenida por este proceso y se utiliza en la industria de alimentos. La fermentación ácido cítrico se forma en el ciclo de ácidos tricarboxílicos de metabolismo aerobio. A partir de glucosa también existe en limón y naranja. Se utiliza como acidulante, saborizante y conservante de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. Fermentadores industriales. Existe una variedad de fermentadores disponibles debido a la cantidad de procesos fermentativos, pero todos tienen ciertas características principales, las cuales son: 1. El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente durante numerosos días, así como para las operaciones de más larga duración. 2. Se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y agitación para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos. 3. El consumo de energía debe ser tan bajo como sea posible. 4. Debe tener un sistema para el control del pH. 5. El fermentador debe tener un sistema para la toma de muestras. 6. Debe existir un sistema para el control de la temperatura. 7. Las pérdidas por evaporación no deben ser excesivas. 8. El diseño del tanque debe ser tal que las operaciones laborales durante el funcionamiento, recolección, limpieza y mantenimiento sean mínimas. 9. El tanque debe ser versátil para la aplicación de diversas modalidades de procesos. 10. Las superficies internas del tanque deben ser lisas, utilizando donde sea posible soldaduras. 11. La geometría del fermentador debe ser similar a otros tanques más pequeños o mayores de la planta o a los de la planta piloto para poder reproducir procesos a diferentes escalas. 12. Deben emplearse los materiales más baratos que proporcionen los resultados satisfactorios. 13. Debe existir un servicio adecuado de repuestos para el fermentador. El mantenimiento de un ambiente aséptico y unas condiciones aeróbicas son probablemente los dos puntos de mayor relevancia que hay que considerar. Los fermentadores más ampliamente utilizados a nivel industrial están provistos de mecanismos de agitación, dispersión y aireación, así como de sistemas para el control de la temperatura, pH y formación de espuma. Para controlar los procesos fermentativos existen tres tipos de fermentaciones. 1. La fermentación discontinua o en batch es considerada como un sistema cerrado. En un principio se añade la solución de nutrientes esterilizada para posteriormente añadir los microorganismos, logrando una incubación en condiciones óptimas de fermentación. Durante el proceso solo se añade oxígeno, un agente antiespumante y controladores de pH. 2. La fermentación alimentada o feed batch. Todos los componentes se añaden desde un principio. Este corresponde a una mejora de la fermentación discontinua, generalmente utilizada en la elaboración de penicilina. Durante el proceso se agrega escalonadamente sustratos durante todo el proceso de la fermentación. 3. Fermentación continua. Es conocido como un sistema abierto.
La solución nutritiva estéril se añade continuamente al bioreactor y una cantidad equivalente de solución utilizada de los nutrientes con los microorganismos se saca simultáneamente del sistema. Parámetros de operación. Existen varios factores que se deben controlar, por ende afecta de manera directa al proceso fermentativo. Estos parámetros son de mucha importancia para que el proceso se realice de manera correcta. El primero de ellos es el oxígeno. Este es uno de los factores más relevantes de la fermentación a gran escala, ya que permite el suministro de intercambio de gases, ayudando al metabolismo microbiano y el anhídrido carbónico en el producto metabólico más importante. Como el contenido máximo de oxígeno es más bajo de lo que debería ser en agua pura, este suministro se logra al pulverizar aire en el fermentador. La ley de Henry permite describir la solubilidad del oxígeno, donde C corresponde a la concentración del gas, K a la constante de Henry y P a la presión parcial del gas. La concentración crítica de oxígeno, que es el término utilizado para expresar el valor de la velocidad específica de absorción de oxígeno que permite la respiración sin impedimentos, esta concentración crítica de oxígeno suele tener unos valores concretos para cada microorganismo, oscilando de forma general entre el 5% y el 25% de los valores de saturación de oxígeno en los cultivos. Otro parámetro es la temperatura. Es un parámetro esencial para la fermentación exitosa, ya que afecta directamente al crecimiento microbiano. Si la temperatura es menor a la óptima, pudiendo reducir la productividad de la especie microbiana. Por el contrario, si la temperatura es superior, no letal, puede representar un estrés al choque térmico, generando una disminución en el rendimiento de los productos proteicos. La velocidad de producción de calor debida a la agitación y a la actividad metabólica de los microorganismos no se ve compensada por las pérdidas de calor que resultan de la evaporación, por lo que se debe recurrir a sistemas de refrigeración. Dentro de estos, los más utilizados en las fermentaciones industriales son las camisas de agua. El siguiente parámetro es el pH. La gran parte de los microorganismos crece de manera óptima entre un pH 5,5 y 8,5. Pero al agregarlos en el proceso, estos microorganismos pueden generar un cambio en el pH del medio de cultivo. Por ende, es necesario controlar el pH de manera rápida con un ácido o básico según corresponda, y en un corto tiempo de respuesta, para no alterar el medio de cultivo en el fermentador. La cerveza es una bebida alcohólica elaborada a partir de azúcares obtenidas de cereales y otros granos como es la cebada y el trigo, saborizadas y aromatizadas con lúpulo, que luego son fermentadas principalmente por levadura que producen etanol y CO2. Obtenido el oxígeno, las levaduras realizan la acción de respiración, crecen, oxidan y complementan la glucosa y así obtienen el ATP. Pero en condiciones anaeróbicas, este microorganismo fermentan azúcares, como es la glucosa, transformándola en ácido pirúvico y luego este se transforma en acetaldehído, que finalmente se convierte en etanol. La cerveza, al igual que el vino, ostenta una multiplicidad de variantes de presentación, que dependerán de la forma a través de la cual fue elaborada, y claro, de los ingredientes que se hayan utilizado en la misma. Aunque el color ámbar es el más característico y frecuente, de todas maneras, también uno puede encontrarse con cervezas negras y rojas, que si bien no son tan comercializadas como lo tradicional, también cuentan con un amplio público al consumidor alrededor del mundo. Una abundante espuma blanca y el gas y una gradación alcohólica que puede oscilar entre los 3 y 9% son las características. Una abundante espuma blanca, el gas y una graduación alcohólica que puede oscilar entre el 3 y el 9% son las características y, por qué no también, más que nada, las dos primeras, las marcas registradas de esta bebida alcohólica que comparten popularidad y fuerte demanda con el vino. Hay varios usos y aplicaciones para la cerveza, aparte de la recreación, como por ejemplo usar cerveza para el cabello, ya que la cerveza contiene vitamina D, malta y lúpulo que protegen y reparan las células capilares. Otro uso para la cerveza es para la cocina, ya que la cerveza es muy buena para conservar, ablandar y aromatizar las carnes.
Por otra parte, la poca acidez de la cerveza ayuda al uso con el brillo de las ollas, ya que la cerveza se puede sacar brillo a piezas de metal como son estas y la madera. La levadura de la cerveza, junto con otros ingredientes, trabaja como suavizante de la piel. Además, se puede usar para aliviar dolores y molestias en los pies. La cerveza es una bebida alcohólica de sabor amargo que se fabrica a partir de granos de cebada u otro tipo de cereales cuyo almidón es fermentado en agua con levadura y frecuentemente aromatizado con lúpulo, entre otras plantas. Las materias primas utilizadas para la elaboración de la cerveza son la malta, que está constituida por granos de cebada germinados durante un periodo limitado de tiempo y luego desecados. La malta utilizada en la fabricación de la cerveza generalmente no es elaborada en la propia fábrica, sino se obtiene directamente de proveedores externos. El lúpulo es un ingrediente primordial para la elaboración de la cerveza y no tiene ningún sucedáneo. Su sabor amargo, agradable y su aroma suave y característico contribuye además a su mejor conservación y a dar más permanencia a la espuma. Adjuntos, como grit o sémola, ya que debido a la fuerza diastásica de la malta, es necesario agregar cereales no malteados a la cerveza para que su estabilidad sea buena. El uso de adjuntos produce cervezas de un color más claro, con un sabor más agradable, con mayor luminosidad y mejores cualidades. El agua. Sus características influyen de sobremanera en la calidad y la fabricación de la cerveza. Y la levadura como materia prima, que son hongos microscópicos unicelulares que transforman los glúcidos y los aminoácidos en alcohol y en dióxido de carbono. Adecuación de las materias primas. Antes de que las materias primas pasen al proceso de transformación, estas deben adecuarse y pasar por un tratamiento previo. En el caso de la malta y los adjuntos, estos deben pasar por un tratamiento adecuado de limpieza, para que sean molidas al grado necesario de ser útiles para la elaboración del producto final. Luego del proceso de molienda de la malta, esta pasa por un proceso de tamizado, en el que se seleccionan las partículas de acuerdo al tamaño del tamiz. La parte que atraviesa por los tamices va directamente a la olla de mezclas. Los adjuntos, luego del proceso de molienda, pasan directamente a la olla de crudos. En el caso del agua, generalmente es necesario realizar un tratamiento previo para eliminar todas aquellas sustancias que puedan interferir en la calidad o estandarización de la cerveza. Este tratamiento consta de pretratamientos como filtración, sedimentación y descarbonatación, el proceso de desionización y un tratamiento final como desinfección y ozonización. Subproductos. Como subproducto de este proceso productivo, podemos mencionar el bagazo, que se produce en la etapa de filtración tras la maceración. El bagazo es el subproducto que se produce en mayor cantidad, rico en proteínas y fibras. Constituye la mayor fuente de fibra para la industria de pulpa y papel en México. Las pulpas que se obtienen del bagazo se emplean en la mayoría de los grados de papel, los que son destinados a escritura, papel higiénico y recubierto. Residuos. La mayor parte de los residuos generados en la elaboración de la cerveza son de carácter orgánico, como los lodos o fangos de depuradora, el bagazo y la levadura. Estos pueden ser considerados como subproductos, ya que otras industrias los aprovechan, como explicaba en el punto anterior acerca del bagazo. Los fangos o lodos de depuradora pueden ser utilizados por industrias agrícolas como abono orgánico, y la levadura puede ser aprovechada por la industria alimentaria. Otros residuos generados son las grandes cantidades de envases de vidrio, cartón, plásticos o metálicos. Estos derivan de las operaciones de recepción de la materia prima y envasado del producto final. Los residuos peligrosos generados durante el mantenimiento de las instalaciones, como los aceites o grasas utilizadas, baterías, pilas y envases peligrosos, son comunes a los generados en otro tipo de industrias, y su gestión debe ser adecuada para evitar una mayor contaminación. Variables del proceso. Algunas variables que influyen en el proceso de elaboración de la cerveza son la temperatura y los tiempos de maceración. El tiempo y la temperatura en la etapa de maceración
son determinantes para conseguir la cerveza, el sabor a malta y la calidad de la espuma. Las temperaturas pueden variar entre los 50 y 68 grados Celsius y al final del proceso se suele aumentar a unos 74 grados Celsius aproximadamente. Y los tiempos, por ejemplo, de maceración, afectan el resultado de la cerveza como producto final. Todo lo anteriormente explicado se puede ver reflejado en el siguiente diagrama de bloques. Como primera etapa tenemos la recepción y almacenamiento de las materias primas. Luego, la etapa de acondicionamiento o adecuación de estas aquí no se muestra. Posteriormente tenemos el proceso de molienda, donde se tritura la malta para obtener un tamaño de partícula que permita una maceración adecuada. La finura de la molienda depende del equipo utilizado. Luego viene un proceso de maceración, donde la harina de malta se mezcla con agua y se vierte en cubas, donde se produce esta etapa que consiste en remojar el grano de cebada principalmente con agua, donde se activan diversas enzimas de la malta para convertir los almidones en azúcares más simples. Luego, esta mezcla pasa a un proceso de filtración. En esta etapa se separa el mosto del bagazo. Luego, el líquido obtenido en la filtración del macerado se introduce en una caldera donde se calienta junto al lúpulo hasta ebullición entre media y 2 horas. Lo anterior tiene como objetivo extraer las sustancias amargas del lúpulo, eliminar el exceso de agua para conseguir una densidad adecuada y precipitar los complejos de proteínas. En la etapa de clarificación, se eliminan las proteínas que precipitaron y formaron turbio caliente en la etapa anterior, mediante un proceso de centrifugación. El último proceso, antes de la fermentación, es la etapa de enfriamiento, donde el mosto decantado está a 98 grados Celsius, se enfría hasta 8 grados Celsius aproximadamente en un intercambiador de placas que utiliza agua como refrigerante. En la etapa de fermentación se realiza la transformación del mosto en cerveza. El mosto frío se introduce en grandes depósitos donde se le añaden las levaduras, que crecen hasta agotar el oxígeno y fermentan los azúcares, transformándose en alcohol y anhídrido carbónico. En esta misma etapa sedimentan las levaduras en el fondo, donde se recogen para futuras utilizaciones. Aquí es donde ocurre una configuración espacial como la recirculación, ya que muchas cervecerías vuelven a ingresar la levadura como materia prima al proceso. El líquido obtenido requiere de un proceso de maduración, donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas. En el proceso de carbonatación se verifica que la cerveza tenga suficiente carbónico, de lo contrario se le inyecta en esta etapa. Luego viene una etapa de estabilización microbiológica de la cerveza, para asegurar que mantenga sus propiedades por un periodo de tiempo suficientemente largo. Y finalmente se obtiene el producto final, la cerveza, que debe ser envasada para su comercialización. Este envasado puede ser en botellas, retornables o no, en latas o barriles. En el caso del envasado en latas, la cerveza se pasteuriza y se enfría a 0 grados Celsius.